Bienvenidos a un programa más de Hablando con Propiedad Intelectual. Hoy vamos a continuar la plática con Alfredo Tourné, director general de Somexfon. Hablamos en el episodio pasado, Alfredo. Bueno, primero, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo. En este segundo programa donde vamos a hablar de más cosas relacionadas con derecho de autor. Nos quedamos en el último programa hablando sobre cómo ser socio, también de los beneficios que tiene ser socio de Somexfon. Pero vamos a hablar un poquito sobre las juntas de avenencia, ¿no? Que es una cuestión también regulada por la Ley Federal de Derecho de Autor. Y a veces como que existe este desconocimiento de las personas cuando reciben una notificación de este tipo, pensando que se trata de una demanda o por el estilo, ¿no? Y un poquito relacionado con las conductas o estas conductas o forma de acercamiento un poco más agresiva, pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué no platicamos un poquito sobre eso, Alfredo? Claro. Mira, Somexfon hacemos un promedio o realizamos un promedio de 120 juntas de avenencia al mes ante indautor. ¿Cuál es el objetivo de la junta de avenencia? Es tener un acercamiento y explicarle, también habíamos comentado en el programa pasado, de que queremos socios, ¿no? Queremos ser socios comerciales de los usuarios de la música grabada. Entonces también es explicarles un poquito de dónde está el derecho, por qué es necesario cubrir esta regalía y tratar de que fluya la conversación. Entonces la junta de avenencia es totalmente amigable, es necesario, por supuesto, pero tiene esa finalidad. Y digamos que es la primera etapa. Obviamente de ahí se empieza a filtrar y habrá un gran número de las juntas que llegan a buen puerto y habrá otras que de plano no estamos muy distantes las posiciones y entonces ahí sí ya buscas otro tipo de estrategia legal para tratar de buscar el pago de esta regalía. Pero mi mensaje es, la junta de avenencia es importante, es benéfica y vale la pena asistir y vale la pena sentarnos para conocernos, para ver dónde estamos en esta intersección y con el objetivo de cómo te ayudo para consumir música, para comunicar la música y que nosotros podamos también recibir esa regalía. Entonces, no es obviamente lo sabemos, no es una demanda como tal, no es agresivo, es una etapa inicial y de ahí puede ir escalando, pero el objetivo no es ese, ¿no? Y me parece importante también mencionar que estas juntas puedes tener no solo una, ¿no? Puedes tener las necesarias hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Entonces no tienes que resolverlo en la primera junta. No. Y en el caso de que no llegues a un arreglo, bueno, tienes la opción de las infracciones, que bueno, y si quieres comentar un poquito también las sanciones que son bastante altas y por qué conviene no llegar a esa etapa, ¿no? Claro, mira, mi sugerencia es tratemos de conciliar en una junta de avenencia. ¿Por qué? Porque además de que el carácter es amigable, empezar acciones, infracciones contra un establecimiento, simplemente para el establecimiento defenderse, esos honorarios son mucho más altos que lo que puede ser el obtener la licencia de Somexfon. Las licencias de Somexfon no son altas. Entonces, si un establecimiento tiene que pagar, por decirte, 10,000 pesos, pues imagínate si después tienen que defenderse en una infracción o son declarados culpables, infractores, y viene una sanción, una multa. No se asemeja ni por mucho a esta negociación de 10,000 pesos. Entonces, eso tratamos también de que en las juntas lo sepan. Créeme que esto es lo mejor, porque después va a ser mucho más caro. Y al final de cuentas, obviamente, si son declarados infractores, pues de todas maneras vamos a tener que volver a negociar. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? No es buscar tener conflictos, a nadie le gustan los conflictos, sino buenas negociaciones. Entonces, sí es importante eso. Las licencias no son caras comparado con una defensa que pudieran tener o lo extenso que puede ser un procedimiento administrativo.
Y por eso la relevancia justamente y utilidad de las juntas de Venecia, en este Total. caso la conciliación, ¿no? Totalmente. Magnífico, Alfredo. Oye, pasando a otro tema, en el programa pasado hablábamos un poquito sobre este caso emblemático de los hoteles, ¿no? Y hablando sobre casos emblemáticos tenemos esta cuestión del notice and takedown, ¿no? Que bueno, tiene su origen en la reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor de 2020, donde se incorporan estos mecanismos de aviso y retirada. Pero bueno, ¿por qué no platicamos un poquito sobre el origen, sobre el TEMEC y todo lo que podemos ir hacia atrás, ¿no? Claro, notice and takedown o aviso y retirada, pero más conocido a nivel global como notice and takedown, es curioso todo lo que ha surgido en los últimos años por tan novedoso, entre comillas, que parece ser esto en México, pero no es así. Esto inició en los 90s, por ahí de 1998, en Estados Unidos, y el objetivo fue muy sencillo. O sea, empieza a florecer Internet, empieza a crecer Internet, y lo que buscan las plataformas, los proveedores, es que puedan tener esta libertad de invertir y que crezca Internet, pero los titulares de derecho también dijeron, a ver, encantados, pero ayúdanos a evitar que a través tuyo se pueda cometer una infracción. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? Yo puedo seguir creciendo, invirtiendo, etcétera, pero si llega a haber la comisión de alguna infracción en cuestión de propiedad intelectual, avísame, tu titular avísame y inmediatamente paro esa conducta. ¿Cómo? Quitando ese contenido. ¿Y por qué? Porque soy el único que puede controlar ese contenido, porque lo suben en mi plataforma. Así de sencillo surgió. Y esto fue en el 98. Esto ayudó que creciera, obviamente, Internet. Después, por ahí del 2000, también en la Directiva de Comercio Electrónico de la Comunidad Europea se incluye, no como propiedad intelectual, pero sí hay un notice and takedown sobre datos, etcétera, que tiene aplicación para nosotros. Curiosamente, después lo implementó Ecuador. Hace unos 14, 15 años lo implementa Chile, pero se va a un sistema distinto. Y en México hubo varios ejercicios, también no olvidemos que ha habido varios ejercicios de intentos de reformas, iniciativas de reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor en los últimos 15 años. Una fue la famosa, le llamaban la Ley Doring, otra le llamaron la Ley Beltrones, y eran ejercicios similares. Hasta que llega el TEMEC, y obviamente la negociación Estados Unidos, México y Canadá, este es un tema primordial, y México tiene la obligación de implementarlo. Canadá no, porque Canadá tiene un sistema diferente y ya lo tenía previo, entonces obviamente se reservó esto solamente para México. Entonces surge la reforma del 2020 y 4 años después, finalmente, vienen estas resoluciones de la Suprema Corte donde avalan y confirman, ¿no?, la validez de esta reforma. Después de 4 años. Que tuvieron el origen en estas controversias constitucionales, ¿no?, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también artículo 19, y no sé si hay algo más por ahí, alguien más, pero bueno, ya había, si no mal recuerdo, un proyecto del ministro Pardo Rebolledo que se iba a discutir el 15 de enero, y creo que iba en el sentido de declarar la inconstitucionalidad, ¿no?, de estas reformas. Tenemos esta sentencia reciente, que tiene como un mes más o menos, aproximadamente. Sí. A grandes rasgos, platícanos un poquito, ¿qué viene en esta sentencia? Ok, déjame plantearte el origen. Claro. ¿Qué originó estas sentencias? Cuando se hace la negociación del TEMEC, y me voy a remontar al TEMEC, México tiene una figura en estas negociaciones que se llama cuarto de junto. Es decir, los negociadores se sientan con las cámaras y representantes de las cámaras para intercambiar opiniones y decirles cómo van las negociaciones. ¿Por qué? Porque los expertos en los temas van a ser las cámaras empresariales. Entonces, es un ejercicio maravilloso de retroalimentación donde los negociadores del gobierno mexicano tocan los temas, pero necesitan la ayuda de expertos sobre esos temas. Lo mismo pasó en propiedad intelectual. Entonces, durante esas negociaciones había gente de todos los sectores. Entonces, obviamente había gente como nosotros que estábamos en pro de tener en TEMEC un mecanismo de notice and takedown, y había gente que estaba en contra. Este mecanismo, hay dos opciones a nivel global. Lo haces a través de particulares o lo haces a través de una autoridad. Entonces, cuando viene la reforma, lo que se hizo fue poner todas. Entonces, si tú te fijas en la reforma, el notice and takedown puede ser a través de una comunicación entre particulares o a través de un mandamiento
de una autoridad competente. Entonces ahí pusieron las dos opciones para tratar de poder satisfacer a todos los requerimientos o las peticiones de los dos lados. Sale esto y se vota a favor prácticamente por unanimidad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero existen organismos que son activistas digitales de todos los temas digitales, pero sobre todo enfocados a que sea un Internet libre, sin reglas, etcétera, que, abro paréntesis, obviamente nada más falso, el Internet es súper regulado, claro, y lo sabemos, o sea, hay reglas en todas las plataformas y está todo regulado, bueno, y provocan en base a una desinformación masiva en redes sociales de que esto es malísimo y que esto provoca la censura previa, afecta la libertad de expresión, acceso a la cultura, etcétera, acceso a la cultura, etcétera. Bueno, entonces hacen un mecanismo donde tú pones tus datos e inmediatamente y de forma automatizada le mandan un mail a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recibió miles de mails. Entonces la comisión dijo, a ver, aquí hay algo, y presenta esta acción de inconstitucionalidad. Hicieron lo mismo, hicieron un acercamiento con la Cámara de Senadores y un grupo de senadores que inclusive votaron en favor de la reforma, presentaron después esta acción de inconstitucionalidad. Yo tuve reuniones con varios de los senadores para explicarles cómo funciona el mecanismo y hacerles ejercicio en vivo, y curioso, me dijeron, ok, sí, ya vimos por dónde es, pensábamos que era con otros tintes de censura, etcétera. Bueno, entonces la Suprema Corte hace estas acciones que son obviamente acumuladas, y lo que se alega es eso, afecta a la cultura, censura previa, acceso a la información, etcétera. Bueno, son varios mecanismos. Tú puedes solicitar. Yo le solicito una plataforma que dé de baja un contenido. ¿Por qué? Porque se puso a disposición sin mi autorización. Entonces ahí está el mecanismo donde tú subiste algo, yo notifico, le pido que te lo den de baja, lo dan de baja, y tú tienes un plazo para contranotificar y lo vuelven a subir. ¿Qué tan rápido es ese mini procedimiento? Mira, depende, la verdad depende de las plataformas, y no está estipulado en la ley, y falta el reglamento, es otro tema que a lo mejor platicamos. Entonces, en la práctica, representando a la industria musical, pues ya te van conociendo, ya van sabiendo qué es lo que estás haciendo, entonces depende de las plataformas. Nosotros retiramos contenidos en cuestión de segundos, ¿okay? Hay otras plataformas que no lo hacen así, y también depende, si analizan la petición, no es automatizado, sí lo llegan a analizar. Entonces tú solicitas que se debe bajar el contenido. ¿Por qué? Porque se subió sin autorización. Y ahí viene el tema de censura, que discutían. Es que hubo una censura previa. No, porque se subió. Se llegó a subir. Sí, en dado caso, si quieren hablar de censura, fue después, no fue previo. Tú subiste un contenido, tú para subir un contenido a una plataforma, la plataforma te pide que confirmes que eres titular, que cuentas con los derechos, que lo haces de buena fe, etcétera, y tú a todas esas manifestaciones aceptas y lo subes. Entonces, cuando uno lo da de baja, te pide las mismas condiciones. Tú eres el titular, sí, no tiene autorización, dime a quién representas, etcétera, bajo protesta de decir verdad, de buena fe, etcétera. Entonces, ese es el primer paso, el mecanismo. La Suprema Corte lo analizó y vio que efectivamente no afecta la libertad de expresión. Obviamente no fue por unanimidad, sí hubo posturas encontradas, pero todas encaminadas y reconociendo que este tipo de mecanismos pueden ser positivos, ¿okay? Y son necesarios ante la vorágine y velocidad que existe en Internet subir contenidos, y lo sabemos muy bien. Entonces tienes que tener una reacción así de inmediata y de eficaz. La Suprema Corte resolvió eso. Había un mecanismo, también hay un mecanismo que le llamaban unilateral, es decir, si tú vas a subir un contenido a una plataforma, la plataforma puede prohibirte subir. ¿Por qué? Porque tiene una negociación con alguien más, tiene un contrato, porque se dieron cuenta ellos, o se están dando cuenta que no tienes autorización, o porque se dan cuenta que puede violar alguna ley. Ese es el unilateral. Y ahí la Suprema Corte no estuvo tan de acuerdo. Pero te voy a poner un ejemplo. Tú firmas un contrato con una plataforma para que sea la única que pueda tener tus contenidos, ¿okay?
y vas con otra plataforma, o alguien sube con otra plataforma esos contenidos. Los mismos. Los mismos. Y esa plataforma sabe que no tiene derechos y sabe que los tiene la competencia y puede decir, a ver, yo no me quiero meter en un conflicto, no te permito que lo subas. ¿Por qué? Porque es una cuestión comercial, es una cuestión de derechos y de licencias, que también tenemos que meternos en eso. O la plataforma tiene sus mismos términos y condiciones donde ellos pueden decir, ciertos contenidos no los puedes subir. Entonces, por mucho que quieras, no los vas a poder subir. Te pongo un caso. Durante la pandemia, redes sociales, obviamente muchos quisieron incursionar y hacer negocios en redes sociales. ¿Con qué? Con música. Clases en vivo, de spinning, gimnasia, etc. Pero las compañías tienen licencias con las plataformas, en el sentido de, tú puedes usar la música, tus usuarios pueden usar la música, pero en algunos casos no, como cuáles, transmisiones en vivo, y más cuando nos damos cuenta que hay un lucro detrás, que estás impartiendo una clase, cobras por esa clase y estás impartiendo. Entonces subían la transmisión e inmediatamente la bajaba de forma unilateral la plataforma. ¿Por qué? Para cumplir con una licencia. Entonces hay que verlo desde todos los enfoques y no nada más de la parte que se alegaba de, es que es una censura. ¿Okay? Claro. Esto va de la mano con derechos de autor. No es que yo estoy subiendo un video donde estoy haciendo una manifestación y no me están dejando hacerla, no. Estoy subiendo un contenido protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor que tiene un titular y que para ciertos usos debo de contar con una autorización. No la tengo y entonces alego censura cuando no me están censurando. Simplemente manifiesta lo que quieras, pero con tus propias expresiones, no con las expresiones protegidas de otras personas o de otros titulares. Y creo que, bueno, de los argumentos también relevantes y que al final resultaron inoperantes que manifestaban estas organizaciones era el tema de que ellos consideraban que no existía un registro con base en el cual presentabas el aviso, cuando tenemos convenio de Berna que nos dice que es innecesario esta parte del registro. Un segundo punto que decían es el tema de que la vía jurisdiccional, ¿no? Decían, bueno, en este caso los titulares de derechos tienen esta vía jurisdiccional que puede evitar que hagamos uso del aviso de retirada, pero bueno, mencionabas la inmediatez que nos da el Internet, que por lo mismo necesitas también resoluciones o controversias inmediatas, ¿no? Si nos íbamos por la vía jurisdiccional, pues nos iba a llevar muchísimo tiempo, ¿no? 3, 4 años, si bien nos iba más con el rezago judicial que ahora existe. Y bueno, además de esto existe también el contraaviso, ¿no? Y otra cuestión importante que yo entiendo que alegaban esas organizaciones era en qué momento, en este caso juegan las sociedades de gestión colectiva, tenías tú esta presunción de representación o de legitimidad de este catálogo de todos los artistas, ¿no? No sé si nos puedas comentar un poquito sobre eso y el papel en general que juegan las sociedades de gestión colectiva en los avisos, ¿no? Sí, normalmente las sociedades, o en este caso Mexfon, no es quien participa activamente de esto. Era otra asociación que tuve el privilegio de dirigir por más de 10 años, que se llama APDIF, y son los que se dedican específicamente a ver temas antipiratería. Entonces, claro que cuentas con la titularidad y claro que cuentas con los catálogos. Son millones de canciones, entonces tienes bases de datos y como gestión colectiva tienes la obligación de tener esta información. Entonces tenemos bases de datos donde tú puedes entrar y ver que si protegemos, que no protegemos, que tenemos, que no tenemos, etc. Pero en el caso de las plataformas, tú representas una compañía, tú eres representante legal de una compañía, una plataforma de video, entonces identificas muy bien qué contenido es, identificas y manifiestas de qué eres titular, ¿no? ¿Por qué eres el titular? Obviamente, con demás datos de contacto y se presume de buena fe, ¿okay? Entonces, pasar esto a un ámbito administrativo, judicial, la autoridad que pueda ser competente, no nada más iba a ser un tema de tiempo, como bien dices. Y no tanto para la industria de la música. Déjame ponerte un ejemplo de audiovisual. Una película se estrena el viernes. Alguien se mete al cine, El camcorder, hace ¿no? el camcording, lo sube a una página y al día siguiente, con una pésima calidad obviamente y todo, se puso a disposición. Si tú tienes que pedirle a un juez, una autoridad, que dé de baja eso, cuando lo vayan a dar de baja, esa película ya no está en cartelera, ya está en plataformas. O sea, esa ventana de explotación, que es muy importante para los contenidos, esas ventanas exclusivas, ya la perdiste. Imagínate un partido del Mundial.
ahora que vamos a ser anfitriones, Claro. que venga un partido del Mundial, alguien esté grabando y transmitiendo en vivo, y que como titular le digas a la plataforma, bájalo, no puedo, tienes que ir con una autoridad en sábado, en domingo por la tarde. Entonces, la afectación es importantísima. Claro que puede venir una sanción, pero la idea es parar en ese momento esa sanción y ese daño que te están haciendo. Por eso es importante esto. Y segundo, cuando al ratito que platiquemos de cifras, no hay ninguna autoridad que pueda soportar los volúmenes tan altos que hay, ¿ok? La industria musical solamente el año pasado bajó en promedio 260 y tantos mil contenidos diarios. Si eso lo trasladas a una solicitud por contenido, presentarle a una autoridad más de 200,000 solicitudes de notice and takedown, a la autoridad que quieras, cuando acabe el año, solamente un sector, que en este caso música, tendría más demandas que de las existentes a nivel nacional. Entonces, no es viable, es un discurso muy bonito, es que tienes que irte con una autoridad, porque entonces puede haber un prejuicio, y cómo vas a ver la plataforma. El debido proceso. El debido proceso. Pero no olvidemos algo, sí, o sea, las plataformas son empresas y tienen sus reglas y sus condiciones, sus términos y condiciones. Tú tienes reglas de comportamiento a cualquier establecimiento al que vas. Es como pertenecer a un club deportivo, hay reglas dentro del club deportivo. Y no puedes decir, no, es que las reglas me las tiene que poner alguien más. Entonces, tú quieres entrar en un ámbito que es comercial y que es de particulares, por supuesto tienen derecho a poner esas reglas. Entonces, son discursos bonitos y que jalan mucha afición, por decirlo de alguna manera, pero sesgados. Falta complementar y ver la realidad de lo que está sucediendo en Internet, ¿no? Claro, y además el tema de los avisos, que también este temor que existía de que hubiera abuso de los mismos, pues también existen sanciones por falsedad de declaraciones al momento de presentar el aviso, ¿no? Y al principio hablábamos sobre el TEMEC y cómo Canadá decide no aceptar esto porque ya tiene un mecanismo independiente y previo a la negociación, ¿no? Pero hablando un poquito de cifras, la primera pregunta que te haría es más o menos cuántos países ya tienen este mecanismo y qué otras cifras nos puedes compartir sobre el mecanismo, ¿no? Claro. Hay un dato bien curioso. Más de 45 países, 48 países a nivel global han implementado en algún momento el notice and takedown. O sea, México no es exclusivo. Y de esos países que lo han implementado en alguna ocasión, están, y vamos a enseñar una lámina de eso, están los países que curiosamente mejor protegen y promueven los derechos humanos. Algo que fue base de todas estas argumentaciones en las acciones de inconstitucional. Y además, países que están dentro del top 20 de economías mundiales. Entonces hay una coincidencia. Dentro del top 20 de economías mundiales, que también protegen muy bien a los derechos humanos, está este tema. Y está este tema de notice and takedown. Pero no nada más es eso. México es el único país que ha tenido una controversia de este tipo a nivel global. En ninguno de estos países siquiera se han sentado a tocar el tema porque saben que no es cuestión de estudio, porque saben que no, de antemano, que no violaba nada de esto. Entonces, pero qué bueno que suceda, porque necesitamos este tipo de criterios y procedimientos para dar vuelta a la página y seguir avanzando y tratar de lograr una protección del derecho de autor como se debe. O sea, en el entorno digital, en un país como México, que es productor y principal exportador de este tipo de contenidos a nivel global. Totalmente. Y otra, bueno, además de la cifra que mencionabas, los 260,000 diarios, de estos más o menos tienes la cifra de cuántos contraavisos recibían. Sí, de esos más de 200,000 se recibían, de un año que son varios millones, se recibió 1 o 2 en un año. Ok, prácticamente nada, ¿no? Y esos contraavisos eran porque pensaban que tenían derecho, porque el contenido lo habían subido. Se les explica, sabes que este es el titular, esta es la compañía, no sabía y listo, se acabó. Nunca fue más allá. Alfredo, y para ir concluyendo el programa por temas de tiempo, ¿qué sigue? Ya tenemos esta sentencia de la Suprema Corte, ¿qué sigue después de ello? Mira, es muy importante. Esto sale el 2020, ya pasaron 4 años. Y cuando se publicó esta reforma, obviamente se le pidió al Poder Ejecutivo que publicara las reformas necesarias al reglamento, a la ley del derecho de autor, ¿para qué? Para que pudiera ser la parte complementaria de este procedimiento.
El Ejecutivo no lo hizo porque entiendo, vamos a ver qué dice la Suprema Corte, ¿no? Y después ya trabajamos. Entonces, el siguiente paso importante es ese, que venga el reglamento y seguramente vendrán varios ejercicios, intentos de iniciativas de reforma de la ley, tratando de dar marcha atrás a todo esto que se logró por parte de estos grupos de activistas digitales. Hay que estar muy pendientes para defender esto que ya se tiene, que beneficia a todos, y buscar que México siga creciendo y nuestra ley siga creciendo en el entorno digital y no irnos para atrás. Precisamente me quedo con esto, con quedarnos pendientes sobre el reglamento, poder monitorearlo, ver estos ejercicios y bueno, poder tener un programa más. También fue un placer para nosotros y en un futuro también hablar sobre el reglamento, ¿no? Encantados de Muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias a la audiencia. Con estos 2 programas hemos cubierto un poquito sobre sociedades de gestión colectiva, específicamente Somexfon, y bueno, la actualidad sobre el Notice and Takedown.